Al pie de unos riscos altos, conocidos como los Fedríades, que quiere decir los brillantes, estaba el oráculo de Delfos. Es un lugar montañoso, pero próximo al mar, como todo Grecia, como todo en Grecia, que es todo montaña y todo está cerca del mar. El oráculo era de bastante fácil acceso para los peregrinos. El mito cuenta lo siguiente. Parece que el dios Apolo, de paso por la isla de Delfos, mató con sus flechas al dragón o a la serpiente llamada Pitón, que era un monstruo encargado de proteger a un antiguo oráculo que había allí, el oráculo de Temis. El monstruo, además de custodiar al oráculo, hacía toda clase de macanas, ¿no? Envenenaba los manantiales y los arroyos, se afanaba el ganado, asustaba a las muchachas, todo eso. Después de matar a este monstruo, Apolo se apoderó del oráculo de Temis y ese oráculo quedó consagrado a él. Fue desde entonces el principal patrón de Delfos en la época arcaica y en la época clásica. La aparición de las primeras pitonisas, de las primeras oficiantes, se produjo allá por el siglo VII antes de Cristo. Diodoro Sículo cuenta cuál fue la razón por la que se tuvo a ese lugar como propicio para las profecías. Dice que fueron cabras las que descubrieron las facultades oraculares de aquel lugar. Parece que había una grieta ahí en la tierra, una rajadura, en el lugar en donde luego vinieron a instalarse las pitonisas. Y unas cabras estaban pastando ahí alrededor de la grieta, y cada vez que uno de estos animales se acercaba al agujero, se ponía a saltar así de un modo asombroso, ¿no? y a bailar de una manera muy extraña, tanto que una cabra bailando no es un espectáculo muy corriente. Entonces, un pastor, impresionado por el prodigio, se aproximó a la grieta y le agarró al tipo un entusiasmo notable en el sentido primigenio de la palabra, estar poseído por el Dios, y se puso a predecir. Empezó, qué sé yo, aquí vendrán grandes desgracias, porque no sé qué. El rumor de que estaba ocurriendo eso, o que cada vez que alguien se acercaba a una grieta sucedían cosas extrañas, se difundió entre los campesinos, que empezaron a ir en gran número a este sitio. Y todos hacían la prueba. Cada vez que alguno se aproximaba, entraba en estado de éxtasis profético. Dicen que de la abertura salía un humito, una exhalación, que aquellos hombres, y luego más tarde las pitonisas, recibían por todos los orificios del cuerpo y que lo facultaba para hacer predicciones. Durante cierto tiempo los consultantes iban en grupo para poder así decirse el futuro mutuamente, porque las certezas de las predicciones eran para otro. No podía indagarse el propio porvenir, estaba prohibido. Sucedió que muchas personas, atacadas por aquellas exhalaciones, se tiraban por la grieta, se lanzaban a la grieta y desaparecían en ella. Entonces los habitantes de la región, para proteger a todos del peligro, juzgaron conveniente poner a una mujer como única profetisa para todos, y bueno, entonces todos iban y se hacían dar los oráculos por ella, entonces no se tiraban por la grieta. Se le construyó un trípode de bronce que ubicaron sobre la grieta. Eran muy austeros, como se verá, ¿no? Sí, claro, eso era. Una pequeña parrilla ahí y nada más. Y allí se sentaba la muchacha elegida, sobre la misma grieta y entre los vapores. Claro. Vapores
que andás a ver qué podredumbre traían. Como fumarolas. Fumarolas, claro, así. es muy peligroso. Con azufre. Con fenómenos volcánicos, sí, llenos como dice usted, de azufre y otras podredumbres. Bueno, se consideraba que las exhalaciones eran mensajes del dios Apolo. Además de aquellos humitos, las mujeres debían beber el agua del arroyo Casotis, que al parecer ayudaba también a la inspiración profética. La pitonisa era elegida de la siguiente manera. Cuenta nuestro Diodoro que en los primeros tiempos los oráculos eran dados por vírgenes hermosas. Parece que una vez se presentó un tal Egécrates, un tesálido, que se enamoró de la pitonisa, la raptó y la violó. Los délficos, después de este escándalo, decretaron que en adelante la muchacha no fuera virgen ni hermosa, sino una mujer de más de 50 años. La pitonisa que Esquilo puso en escena al comienzo de las Euménides era una vieja, y algunas pinturas en ánforas que se encontraron por ahí las representaban con cabellos blancos. En la época en que el oráculo gozó de gran prosperidad, hubo hasta 3 pitonisas simultáneamente. 2 estaban sobre la grieta y había una suplente que estaba ahí atenta al desfallecimiento de alguna de sus compañeras. Las pitonisas del oráculo de Delfos no estaban constantemente a disposición de los curiosos. En la época más antigua, la pitonisa no profetizaba más que una vez al año, en el aniversario del nacimiento de Apolo, el 7 del mes de Vicios, que sería 7 de abril, puede ser. Más tarde se ofrecieron oráculos una vez por mes, todos los días 7, con excepción de los 3 meses de invierno. Quien deseaba consultar, ya fuera un simple particular, un delegado de alguna ciudad, qué sé yo, debía pagar un impuesto llamado pelanos. Era algo así como una torta consagrada, era una torta frita. El pelanos era la ofrenda previa que daba a los consultantes el derecho de aproximarse al altar para luego hacer un sacrificio. Cuando la ofrenda en especie fue reemplazada en Delfos por su equivalente en dinero, se continuó llamando pelanos a la suma que se entregaba a los sacerdotes que custodiaban el lugar, ¿no? Vengo a pagar el pelanos. Bien. Las consultas nunca se realizaban sin una prueba previa que revelase si el dios estaba presente y si consentía en ser interrogado. Y para eso se hacía el sacrificio. El consultante, junto con los sacerdotes que estaban ahí, tiraban agua sobre una cabra. Si la cabra permanecía inmóvil, era porque el dios no estaba dispuesto para la consulta y el oráculo no funcionaba. Era preciso que el animal se estremeciera para demostrar la presencia de Apolo. Siempre se estremece. Y la cabra con agua caliente se estremece. Se estremece, o sea, Apolo aparece rápido. Si eso sucedía, los consultantes eran admitidos en el templo. Había otro protocolo curioso. Pasaban primero aquellos a quienes los délficos habían otorgado el privilegio promanteia, una especie de carta de prioridad para la consulta. ¿Cómo se llama? Una recomendación. Sí, o el priority que hay en los aviones. Sí, sí. Sky priority. Ese es para de aerolíneas. Bien, si eran varios los que tenían ese título, que era entregado por los magistrados de la ciudad, era una cosa de un acomodo. Sí, un acomodo. Bueno, si eran varios, se echaban suertes para determinar el orden en que se interrogaría a la pitonisa. Y luego se procedía de la misma manera con los que no tenían ninguna tarjeta, para establecer el orden. Las mujeres, queridos amigos, no podían consultar personalmente el oráculo.
pero podían hacerlo mediante algún pariente hombre. Vayan llevando eso. Qué cosa. Después de la consulta a la profetisa, los que sabían de su porvenir salían del templo y se iban a la que se llama cresmografión. Cresmografión era la oficina. Allí en la oficina se labraba el acta oficial de la consulta y se escribía en una forma así solemne y en verso el texto de la respuesta divina, de la cual se remitía una copia a los consultantes. Era una escribanía. Era una escribanía. Sí. Ahora bien, se hacía esto por el siguiente motivo. La pitonisa, sentada sobre el trípode, se expresaba mediante gritos y onomatopeyas, un lenguaje muy oscuro, porque eran los vapores que salían ahí. Claro. No es que te ponían lúcido. Entonces empezaba una cosa, yo gritaba, no se entendía mucho. Esa, digamos, materia profética bruta, sí, exigía un trabajo de interpretación y elaboración. Y de eso se encargaban los hombres de la oficina de los oráculos. Digamos que la respuesta oracular era el resultado de la colaboración de la pitonisa y de los funcionarios oraculares, que eran un poco poetas, sí, que se encargaban de darle forma. Ahora, la que ponía el cuerpo era la pitonisa. Era la pitonisa, sí. Y las minas tampoco podían ir a consultar. No. Y los tipos escribían lo que más o menos se les ocurría. Sí, va quedando los claro. epicúreos desdeñaban los oráculos porque decían que las pitonisas eran mujeres de poco saber, generalmente campesinas, y que los funcionarios, que eran los verdaderos redactores, no eran muy doctos en su trabajo, ¿no? Y conjeturaban aquellos epicúreos que todo lo que de allí provenía era indigno de Apolo. Apolo, que era nada menos que el que estaba a cargo de las musas del Helicón. Bien, terminemos esta charla con un relato. Un tal Falantos había sido designado para comandar una expedición colonizadora y había recibido en Delfos un oráculo según el cual él tomaría posesión de un territorio y de una ciudad cuando experimentase la lluvia bajo un cielo despejado. Esa era la predicción del oráculo. Muy bien, al frente de sus barcos llegó a Italia, consiguió varias victorias, pero no logró tomar ningún territorio. Entonces se acordó del oráculo y de la imposibilidad de que se produjera una lluvia con el cielo despejado. Muy difícil eso, ¿no? O imposible. Y se sintió desalentado. Entonces su mujer, que lo acompañaba, trató de reconfortarlo y lo abrazó. Pero no hubo caso. Este hombre, Falantos, continuó quejándose por su desgracia guerrera y ella también lloró. Y las lágrimas de su mujer mojaron a Falantos y el expedicionario entendió la profecía, que siempre se cumplía más bien de modos metafóricos o paradójicos. Y a la noche siguiente, envalentonado por el cumplimiento del oráculo, o porque así debía suceder, atacó Tarento, ahí entre la punta y el taco de la bota de Italia, ese golfo que se llama Tarento, y se adueñó de aquel territorio. Esta es la charla acerca del aspecto protocolar de los oráculos y particularmente el de Delfos. Vamos a escuchar un hermosísimo tango en una antigua versión de Charlo, con un joven Charlo, incluso suficientemente joven como para que la orquesta prevaleciera sobre él. La versión es hermosa. Hermosa. ¿La orquesta es la de Canaro? La orquesta creo que es la de Canaro, pero no estoy seguro. ¿Y joven Charlo qué sería? ¿Qué año podrá ser? El joven Charlo es 1930. Pues. Claro, es bien antiguo. Y el tango es Suerte Loca.